Mientras tanto, podemos saludarnos, cuéntenos cómo están, cómo ha ido la semana. Hola. 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 Aquí vienen llegando más personas, vamos a comenzar en un momento. Bien. Vamos a partir contándoles brevemente. Acá tenemos una lámina que la llamamos toma de contacto, para recordar que es muy importante que recuerden que, estoy usando mucho la palabra recuerden, recordar, pero no es casualidad, que durante la sesión vamos a tener nuestro micrófono silenciado, pero ustedes pueden utilizar el chat para hablar y también pueden levantar la mano y así entonces tener acceso al micrófono. Algunas cosillas. Si usted no sabe levantar la mano con el Zoom, la opción es donde dice más y está la opción para levantar la mano. Si aún así le cuesta levantar la mano y tiene la cámara encendida, puede levantar su mano y entonces aquí también vamos a verle y le daremos la palabra. La otra forma es en participantes y abajito sale una opción de levantar la mano. En computador, por lo menos. Gracias, Diego. Sí. Y también, muy importante, recuerden las personas que tienen discapacidad auditiva, fijar en su pantalla a Cristóbal Celerio, que es nuestro intérprete de lengua de señas. ¿Ya? Vamos a comenzar. Bien, la sesión de hoy día vamos a seguir hablando de formas de volver a casa, pero hoy día nos queremos concentrar en unos temas que son bien como presentes en nuestra vida, muy presentes en nuestra vida, y tenemos el recuerdo, la memoria, el olvido, esos tres conceptos y la literatura. Entonces, antes que todo, tenemos una imagen, un cuadro que está representando el inicio de esta clase y que es la persistencia de la memoria. ¿Cata, lo estás proyectando? Sí, ya proyecté el PowerPoint. Muy bien, Pero me gustaría la toma de que... contacto. Ah, sí, la toma ya pasó. Dale nomás, a la que sigue. Ya. Aquí, me gustaría que alguien, para que nos vamos familiarizando con un proceso que es muy propio de hoy día, de la inclusión, me gustaría que alguien describiera, si es que se anima, si es que se atreve, este cuadro de la persistencia de la memoria, que es un cuadro de Salvador Dalí. ¿Quién lo puede describir para las personas que tenemos dificultad de visión? Alguien que se anime, que quiera lanzarse a este desafío. Con micrófono puede ser, si quieren. No se peleen, no se peleen. ¿Quién quiere lanzarse a describir la persistencia de la memoria? Vamos, Pili. ¿Aló? Aloha, escuchamos. Hola. Bueno, Hola. para aquellos que no pueden disfrutar el cuadro, es un paisaje al lado del mar. Yo creo que es el mar, porque es muy grande para ser un lago o un río. Y ahí se ve, y es lo clásico, tres relojes derretidos por el tiempo, en diferentes horas. Y también se ve un plato con, no sé si son semillas o algo, a la izquierda, un árbol, y el paisaje es muy cálido, es con tonos amarillos, tierra también. Y lo que uno suele mirar a primera vista son los relojes que están deformes. Puede ser por el calor, porque en el cuadro se ve que ya pasó el sol fuerte, que estaba a principio de atardecer. Muchísimas gracias, Pili. Este proceso de descripción de imágenes es muy importante que vayamos como haciéndolo parte de nuestra vida también, porque hay personas que nos dificulta acercarnos al arte, y este cuadro al menos a mí me mata, me encanta, creo que representa, y por eso lo hemos elegido, no porque me guste, sino que porque representa el cómo a veces los recuerdos persisten en el tiempo, cambian de forma también, pero persisten en el tiempo. Y entonces, para comenzar, y aquí pueden utilizar el chat, micrófono abierto, queremos partir con dos preguntas. ¿Qué representa para ustedes los recuerdos y cómo se enfrentan al olvido en la vida?
cómo viven el olvido y cómo viven los recuerdos. Ya tienen el chat y podemos conversar a viva voz también si lo desean. ¿Qué representa el recuerdo y cómo tratan el olvido? Estamos silenciosos hoy día. Pueden usar el chat, podemos también utilizar el micrófono. ¿Qué pasa cuando se les olvida algo? ¿Cómo luchan contra los recuerdos? ¿Alguna vez han tratado de detener los recuerdos? ¿Alguna vez les ha pasado que quizás esos recuerdos que no quieren aparecen? ¿O que quisieran volver a recordar algo y no vuelve el recuerdo? ¿Cómo lo vienen? Cuéntenos. Diego, no sé si tenemos algo por el chat. Sí, tenemos cosas en el chat. Pili dice, dicen que cuando una persona realmente muere es cuando sus amigos y sus seres queridos lo olvidan. Carolina también dice, para mí es casi lo mismo. Oscar Ábalos dice, recuerdo un lugar lejano generalmente lleno de nostalgia. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. ¿Se acuerdan de eso? Eso me hizo pensar también en la primera frase que ustedes han comentado. El recuerdo, el olvido, está siempre presente en nuestra vida, muy presente. Y en ese sentido, uno tiene que tratar de ver cómo la literatura y la vida se ha hecho cargo del tema de los recuerdos. Y acá tenemos algunas frases que nos van a permitir pensar un poco cómo la literatura lo ha mirado, la filosofía y las personas. Tenemos algunas frases. Catalina, por favor, ¿puedes leer la primera? La primera dice, recordar es igual a volver a traer al corazón. Esta frase es como la típica, ¿cierto? Recordar, recordare, recordis, traer al corazón, volver a traer al corazón. Aquí hay un comentario de Carolina que me dejó loco. Porfa, ¿lo puedes leer, Diego? De Valparaíso. Dice, lo que yo recuerdo está tergiversado por mis emociones. ¿Realmente pasó? ¿Realmente pasó como lo recordamos? ¿Cuánto podemos influir en los recuerdos? Hay más comentarios, Diego. Ignacio dice, recuerdo, cuando pasa por el corazón y olvido cuando ya no pasa por el corazón. ¿Tú crees? ¿Tú crees que fuerte eso? ¿Será que el olvido, cuando es olvido, ya no pasa por el corazón? Es súper duro eso, porque a veces uno se sabe olvidado y, bueno, quizás es verdad. Quizás el olvido ya es que no está en el corazón ni en ningún lado. ¿Sí? Cristian Rojas está levantando la mano. Estimado, le escuchamos. Sí, decir lo siguiente, en alguna parte leí o escuché a algún filósofo señalar que en definitiva el ser humano o las personas son lo que son sus recuerdos, en definitiva, porque es lo único que nos va quedando. O sea, si pensamos en el presente es algo muy efímero y el futuro es algo que va a ocurrir en una instancia más adelante. Pero en definitiva son los recuerdos lo único que van quedando atesorados en nuestra memoria y en definitiva constituyen nuestro conocimiento. Mantengamos esa idea, Cristian. Muchas gracias, mantengámosla porque a veces no se puede conservar los recuerdos. A veces por más que queremos los recuerdos escapan, nos los quitan, nos los cambian y seguimos siendo. Volvamos aquí. Tenemos una segunda frase, Catalina, por favor. Qué corto es el amor y qué largo es el olvido. Esa frase de Neruda, fíjense, qué corto el amor y qué largo el olvido. Bueno, esto que dice la Pili es muy importante. Ella dice, una forma de guardar los recuerdos es escribiendo. Y pensando en lo que hace Zambra, y aquí lo mantengamos, ¿solo es guardar los recuerdos escribiendo? ¿No es también teñir nuestros recuerdos de cómo querríamos, de cómo hubiésemos querido? Es muy interesante. Vamos a darle vuelta. Piensen en Harry Potter, perdón la reflexión posmoderna. No sé por qué pido perdón cuando hablo de Harry Potter. Atroz. Imagínense este pensadero que tenía Dumbledore, si pudiéramos manejar nuestros recuerdos a voluntad, ¿ya? Pero miren, Neruda, qué corto el amor y qué largo el olvido. A veces estos dos conceptos están súper teñidos y son indisociables, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántos no hemos sido víctimas de cortos amores y olvidos interminables y forzados más encima? ¿Ya? El olvido es un recurso que está muy presente y que es muy manejable también. Ojo aquí.
¿Guillermo? Tercera frase, sí, Diego. Oscar nos comparte una frase del libro El amor en los tiempos de cólera de García Márquez. Dice, la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a ese artilugio logramos sobrellevar el pasado. Grande, sobrellevar el pasado. ¡Uy, qué! Como que a uno se le empieza, a mí al menos me empieza a dar carne de gallina cuando pienso en los recuerdos y en cómo a veces los recuerdos duelen tanto, 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 y otras veces nos permiten sobrevivir. Durísimo. Sí, mira, esto, el del presente uno idealiza el pasado. Pero no siempre, Pili. A veces no solo los idealizamos, a veces también, y esto es muy loco, a veces también los hacemos más duros. Los recuerdos culposos, Pili. Piensen, no sé si uno olvida lo malo. Hay personas que se solazan en lo malo. Es muy difícil el tema, la relación que tenemos los seres humanos con el recuerdo y el olvido. Sigamos avanzando. Miren esta frase de Khalil, que cambia un poco la perspectiva. Cata, si la puedes leer, por favor. El olvido es una forma de libertad. ¿Será una forma de libertad? ¿Será justo decirle a una persona que está perdiendo los recuerdos que es una forma de libertad? ¿Será justo decirle a una persona que ha crecido con falsos recuerdos que es una forma de libertad? El recuerdo, el olvido, la memoria, la literatura nos llenan y a veces nos sobrepasan, ¿ya? Y la última, que yo, al menos a mí es la que más me hace... No, quedan dos. Vamos, Cata, la última, la penúltima. De Nietzsche. La ventaja de una mala memoria es que uno disfruta varias veces las mismas buenas cosas por primera vez. ¿Qué les pasa con esta frase? Yo la encuentro súper ambigua, súper ambigua. ¿Qué opinan de esta frase? Chat, micrófono en mano. Guillermo, mientras te voy a leer una que dijo Luis Guerra, dice, el recuerdo siempre nos pasa la cuenta y el olvido no tiene cuenta en muchas ocasiones. Las malas experiencias nos hacen pasar al olvido. Qué fuerte. Sí, yo también creo que nos pasa la cuenta. Y a veces persisten los que no queremos que persistan y se van los que quisiéramos que permanecieran. Es difícil. La relación con los recuerdos es muy difícil. Mira, están levantando la mano Galaxy A10 y Francisca. Ya, Galaxy, pongámosle nombre a Galaxy. ¿Quién es Galaxy? A ver. Galaxy, ¿te escuchamos? Galaxy. Tenemos a Galaxy A10, Francisca, y luego viene Oscar Ábalos también, que está levantando la mano. Ya. El chat está... Recordar a Galaxy que tiene que él mismo ponerse el... Desilenciarse, sí. Desilenciarse, sí. Bueno, mientras Galaxy resuelve el tema del silencio, fíjense, el silencio, el olvido, el recuerdo. ¡Ay! Esta profundidad se vuelve muy abisal. Francisca. Francisca, claro. Yo tengo mala memoria y en un trabajo me dijeron que si tenía mala memoria tenía que tener buenas piernas para caminar. Horrible. Muy buena. Eso es una pequeña aporte. Gracias, Francisca, que yo quedé impactado. Volveremos ¿Por sobre qué? estas frases. No, está bien. Gracias Porque por quiere verla. compartirla. Don Quiere ver Luchito tus Jara, piernas. Hola lo Guillermo. escucho ¿Cómo a estás? ti. Buenas noches. Cuénteme. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntemelo Oye. todo. Es difícil porque cada uno procesa diferente sus recuerdos y sus olvidos. Es un proceso en el que uno releva lo que puede convenir a su propia manera de ser y hunde aquellos recuerdos que son desagradables. Yo creo que hay un proceso de sanidad en la manera de recordar. Sin ir más lejos, la frase de Nietzsche me parece divertida. Eso te A mí puedo también me parece comentar. divertida. Yo encuentro que es divertido, porque él es muy sincero. Claro que cuando él la dijo, a lo mejor ya estaba un poquito cerca de abrazar el burro, ¿ok? Oscar Ábalos también. Gracias, estimado. Oscar. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes a ti. Ya. Gracias por venir. Gracias.
Sí, retomando la frase de Nietzsche, a mí me parece que hay algo como que los pasa a los seres humanos que siempre la primera vez es irrepetible. Entonces me genera cierto conflicto porque creo yo que aunque se tenga mala memoria, el cuerpo también tiene memoria y el hecho de pensar que olvidar te va a llevar a volver a tener la misma sensación, recordando, no sé, el primer beso, la primera vez que pruebas tu postre favorito, tu comida favorita, es muy truculento. Yo creo que esas cosas, por muy mala memoria que tienes, no las vuelves a repetir. Ojalá uno pudiera, Luis, ojalá uno pudiera. Me hacen pensar tanto. Quiero agradecerles por sus intervenciones. Vamos a tener el espacio de profundizarlas. Perdón si no nos podemos detener demasiado. Y miren aquí, miren esta última frase de una activista de los derechos civiles. Catalina, por favor. Dice, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Oh, Es una frase que da como susto, ¿no? Y además, yo quiero detenerme en un comentario de Oscar también aquí respecto de la memoria del cuerpo. Yo también creo que el cuerpo tiene memoria. Y es muy loco cómo a veces hay sensaciones que te permiten usar esa memoria. Ahora, ¿qué me pasa con lo que dice don Luis Jara? Comparto que a veces los recuerdos son un proceso de sanidad, pero a veces creo que uno no lo puede controlar tanto. Ojalá se pudiera. Ojalá se pudiera. Y la literatura, lo vamos a ver en un ratito, ha propuesto ideas o utopías, si quieren, o ha reflejado esta necesidad de manejar los recuerdos a través de diferentes mecanismos, ¿ya? Y vamos a mirarlo, esta cosa de implantar recuerdos, estas instituciones que cambian recuerdos, estas instituciones que te quitan los que no quieres tener. Vamos a mirar. Perdón. Sorry. Bien. Entonces, tenemos un par de propuestas, 4 propuestas en las que con la que la literatura aborda el tema del recuerdo, el olvido y la escritura. Hay muchas más. Ojalá podamos reflejar la mayoría, pero estas son propuestas que no son rígidas, además, entonces son flexibles y se pueden mezclar. No se quiten de la cabeza formas de volver a casa, vamos a volver a casa luego de ver estas propuestas para aplicar. Vamos entonces, Catalina, primera. Aquí tenemos a la memoria como el refuerzo de la cultura, como el refuerzo de la historia, como la preservación de la historia. Este es el primer modo y el más tradicional y quizás también el más cuestionado. Piensen en la novela histórica, por ejemplo. Acá tenemos una portada, chicos, chicas, de Huáscar, de Carlos Tromben, que es este texto que recrea, ficcionaliza la Guerra del Pacífico. Y uno podría cuestionarse, ¿no? ¿Cuándo realmente se puede preservar? ¿Realmente podemos actuar, como dice aquí la compañera, como inventariando los recuerdos? ¿Será que, y por eso es literatura, no existe el plasmar una época histórica? Lo que uno hace es ficcionarla, focalizándose en ciertos aspectos, y además, y esto es súper interesante, emergen distintas posiciones. Vamos a mirarlo luego con calma cuando pasemos a la postura 3. Pero miren aquí, tenemos más portadas. Tenemos la de los días del arco iris. Los días del arco iris ficcionaliza el proceso del plebiscito en Chile. Y tenemos también, Cata, ¿me puedes recordar? Santa María de las Flores Negras. Ajá, Santa María de las Flores Negras, que nadie podría decir que es un texto histórico, pero sí es una novela que pretende ficcionar la historia. Y es loco porque tal como uno pretende ficcionar, se posiciona sobre ciertas cosas que releva, otras las deja fuera. ¿Podemos confiar? ¿La literatura histórica puede servir de como mostrario de una realidad histórica? Quedémonos con esa pregunta, pero vamos a mirar un tráiler que es Tengo miedo torero. Está muy de moda, espero que lo hayan visto. Un comentario aquí. Vamos a audiodescribir también. Vamos a audiodescribir, esperamos que funcione. Catalina va a ir audiodescribiendo las imágenes. Nos cuentan después si funciona, ¿eh? Si no nos resulta o hay alguna cosa, disculpa de antemano. Ya. ¿Estás listo? Estamos. Sí. Ya. Acá se aparece un hombre vestido de mujer caminando. No se ve. ¿No?
Por lo menos yo veo el PowerPoint, no sé los demás si pueden ver el video. Oh, ¿No ven ahora? Ya no PowerPoint. ¿En serio? A ver. Bueno, mientras se arregla eso, les Mira. contamos que el tráiler salió hace muy poquito. Diego, ¿sí? No, yo podría leer los comentarios que Leonor dijo: el recuerdo y el olvido son parte de mi vida. Mis recuerdos los comentas, puedo reír y llorar en el momento. El olvido es mi terror porque vivo mis 70 años. Porque se me- Muchas gracias, Leonor. Fíjense 73 cómo a años. medida que Esteban uno dice- va... Dale. Esteban dice: a veces la sensación del pasado y los recuerdos son proporcionales al momento en que sobrellevas el presente. Eso es interesante, ¿eh? Yo creo que a veces se puede hacer esa proporción y otras veces nos sobrepasa. Siempre pienso en la gente que pierde sus recuerdos por diferentes motivos. Probemos si funciona el tráiler y volvamos aquí. Dale, Cata. Ya, Ya. ¿Me avisan si se ve, por favor? sí. Sí se ve. A ver. ¿Sí? Ya. Sí. Entonces acá vemos a un hombre vestido de mujer pasando entre medio de una protesta. Amigos, cariño. Tengo amores. El mismo hombre corriendo en la noche por un callejón tratando de escapar. Alguien lo toma y lo esconde bajo su chaleco. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Y tú? ¿Que cómo me llamo? La cuando no. La cuando nunca. La siempre en domingo. La teté, la totó, la milú, la chumilú. Pero para ti, yo no tengo nombre. Solo en la plaza. Acá hay imágenes de ellos dos compartiendo el tiempo juntos, bailando, bebiendo, y luego se ve una imagen de una protesta. ¡Ahí estás como una reina! ¡Ponte! ella es Laura, una colega. Te va a romper el corazón, pero para eso estamos las amigas. Si algún día hace una revolución que incluya a las locas, avísame. Ahí voy a estar yo en primera fila. Acá nuevamente se ven imágenes de ellos celebrando el cumpleaños de Carlos, el revolucionario, disfrutando, paseando, bailando. ¿Y si la vaya a usar? Úsala. Ahí el mismo hombre vestido de mujer estaba desafiando a un A militar. partir de ese momento, tú y yo quedamos unidos por un secreto. Tengo miedo. Terminó. Súper, muchas gracias, Catalina. Entonces, esta mirada es una mirada de la época, una mirada a través de la novela, una ficcionalización, si ustedes quieren. ¿Ya? Vamos con la segunda forma. Acá tenemos en un segundo plano la memoria como objeto a recuperar. Y acá tenemos una imagen, a ver si saben de qué libro se trata. Catalina, ¿puedes describirla? Ya. La foto está como, la imagen está ambientada dentro de una casa. Hay un hombre que está en primera plana bebiendo un líquido amarillo. Y desde su cabeza aparece como una especie de nube, una especie como de nubosidad, y dentro de esa nubosidad hay una silla, aparece una mujer, aparecen plumas, una gallina, los huevos, una casa, una olla. Atrás de este primer plano hay una puerta que está abierta y un hombre con una barba muy larga, ya gris, con un sombrero largo, con un maletín bajo el brazo y pareciera un bolso del otro brazo, y está parado mirando a este hombre. Eso principalmente. Esta foto es una ilustración de una gran ilustradora chilena respecto del pasaje de 6 años de soledad de la fiebre del olvido. Los que recuerdan este pasaje sobre Macondo desciende el olvido y las personas tienen que etiquetar, escribir el nombre de las cosas para poder recuperar lo que son. Entonces, en esta etiquetación, si ustedes quieren, está el nombrar. Y es que, como dicen, lo que no se nombra no existe, ¿no? Y ahí entonces la memoria se recupera, se intenta recuperar en esa ficción, en esa alegoría, se intenta mostrar que en algún momento, si la memoria no está, si el recuerdo no está, si el nombre no está,
las cosas dejan de existir. Fíjense, es durísimo y uno tiene que pensar entonces qué pasa cuando se pierde el recuerdo. ¿Qué pasa cuando se pierde el recuerdo? ¿Qué pasa cuando no podemos recuperar la memoria? Y peor aún, ¿qué pasa cuando hemos crecido con recuerdos falsos? Y no falsos porque no hayan sido, sino que porque nos han inventado un recuerdo, una memoria, una historia. ¿Ya? Y acá tenemos varias portadas de libros que nos pueden ilustrar. Catalina, si nos cuentas, por favor. Ya, las portadas de libros son El dador de recuerdos, Algo malo dentro de mí y Pequeños cementerios bajo la luna. Estos libros son de distintos géneros, uno de ciencia ficción, otro de novela juvenil y uno de novela de new adult. ¿Ya? En los tres casos, por distintos motivos, los personajes tienen que luchar con sus recuerdos. En El dador de recuerdos, en una sociedad ficcional donde desapareció el recuerdo, en una sociedad utópica. En Algo malo dentro de mí, un jovencito tiene que descubrir el pasado de su familia torturadora, lo mismo que en Pequeños cementerios bajo la luna. A veces tenemos que luchar por nuestros recuerdos y a veces es un dolor fuerte que no podemos controlar. ¿Ya? Si tienen dudas, comentarios, preguntas al chat, levanten su mano. Este es un momento difícil, a veces los recuerdos tenemos que luchar por ellos. Piensen en una película como Memento, en una película como si fuera la primera vez, en que en una terriblemente y en otra humorísticamente se le construye la memoria a otro para recuperarla. Avancemos. Pero a veces también la memoria es intervenida. Y aquí, en esto, yo quisiera detenerme con un poco más de cuidado. ¿Cómo se puede intervenir la memoria? Piensen a todo esto, estamos celebrando a George Orwell. Piensen en 1984, en Un mundo feliz, en sociedades donde se practicaba la hipnopedia, por ejemplo. ¿Cómo a veces los regímenes intentan intervenir los recuerdos? ¿Cómo a veces nos construyen una memoria? Piensen que hay una conspiración, una teoría de la conspiración que se llama el reseteo histórico. Esta cosa es como bien conspirativa y aparecen videos de YouTube, así como súper, todo calza pollo. Pero, más allá de que eso sea cómico, a veces existen estas manipulaciones históricas. ¿Ya? Y entonces la memoria se vuelve desconfiable, se vuelve compleja, se vuelve mentirosa. Aquí Pili dice Corea del Norte. Corea del Norte. Pero, claro, pero así como Corea del Norte manipula la memoria, también lo hacen por acá, también lo hacemos por acá. ¿Qué historia les vamos a contar a nuestros hijos del coronavirus? ¿Qué historia les vamos a contar a nuestros hijos de lo que estamos viviendo, a nuestros, lo que quieran, ¿no? ¿Qué futuro les vamos a inventar? ¿Lo vamos a inventar? ¿Qué vamos a filtrar? ¿Qué les vamos a querer contar? ¿Qué no les vamos a contar? ¿Qué vamos a querer olvidar? Fíjense, a veces las sociedades intervienen en las memorias. Y un ejemplo que se nos... Diego, por favor, ¿puedes contar lo que dice la Pili? Dice que queríamos salir a carretear y estábamos en la casa viendo Netflix. Ahí vamos, quizás les vamos a ocultar nuestras ansiedades, nuestros intentos de hacerlo mejor, nuestra culpa por dejarles este mundo como se lo estamos dejando. No lo sé. Pero a veces la memoria se interviene y se interviene duramente. Ya, y bueno, la mejor idea que se nos ocurrió para mostrarles esto, hay muchos otros ejemplos. Acá tenemos algunas portadas, Catalina, ¿les puedes contar? Sí, primero está el libro Recuerda aquella vez, luego está la portada de Un mundo feliz y 1984 de Orwell. Y adicionalmente está la película de El show de Truman. Esas son las portadas. Perfecto. Aquí también nuevamente géneros distintos. Recuerda aquella vez, una novela LGBT juvenil, en el mes del orgullo, en que aparece un instituto que te ofrece eliminar los recuerdos que tú quieres eliminar. Y en 1984, ya sabemos, se manipula también la memoria, la historia, y en Un mundo feliz igual. Vamos a mostrarles un tráiler de El show de Truman. Seguramente lo conocen, ¿no? Este hombre al que se le inventó una vida, se le inventan los recuerdos, se lo hace parte de un reality y se le fabrica una vida.
una memoria. Vamos a recuperar ese comentario en un momentito. ¿Estamos con el tráiler, Cata? Sí, dame Vamos. un segundo. Ya. Por favor, me avisan si se ve. ¿Se ve? Sí. Han llegado a aburrirnos esos actores que expresan emociones falsas. Truman no tiene nada de falso. Sin guión, sin apuntador. Es una vida. Se ve una ciudad perfecta, pasto recién cortado, todo perfecto, todo limpio. Es el día 10.909. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Si tu vida estuviera guiada. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y sospecharas de una farsa. Ahí va cayendo un poco de televisión desde el cielo. Acá se ve a Truman llorando bajo la lluvia. Él se para, se va a un lado y nota que no llueve en ninguna parte más, solamente sobre él. ¿Dónde iba a ir? Acá se ve a Truman sentado, agarrándose la cabeza. Que te hubieras ido conducida y dejarme aquí. En la misma escena él sentado como pensando, acomplejado. ¿A dónde serías capaz de llegar? ¡Que alguien te ayude! ¡Estoy improvisando! Y acá se ve él tomando, o sea, en un barco, en una tormenta. ¡No sabéis hacer nada mejor! ¡Vais a tener que matarme! Y acá se ve como una gente en un bar celebrando. En nombre del estudio te exijo que cortes la emisión. Seguimos. Eleva el temporal. ¡Eleva el temporal! Acá la gente expectante en el mismo bar. De pronto se abre el cielo con el sol y se ilumina a Truman. Fíjense, aquí tenemos una memoria construida, una vida construida. Esto está muy en la línea de Matrix, ¿eh? Esta idea de que somos parte de algo que nos están inventando, de que se nos inventó una vida, de que estamos dentro de un sistema. Bueno, acá está exacerbado, ¿no? Truman es fruto de un reality que alguien está construyéndole. Por lo tanto, sus recuerdos, su vida, su historia es falsa. Bien, avancemos. Preguntas, comentarios. Queremos escucharles. Dudas, comentarios, preguntas. Guillermo Aranza dice, bajo una perspectiva occidental nos parece curioso o extraño de cómo se lideran naciones y la diplomacia internacional. Sí, bueno, de algún modo, si uno mira este tipo de situaciones, bueno, ¿quién escribe la historia? ¿Cómo dice la frase? ¿La historia quién la escribe? Los vencedores. Los vencedores dicen que escribe la historia, ¿no? Bueno, en ese sentido uno debiera preguntarse, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo construyen la memoria de las personas? Miren, y esto es muy loco Interviene en la educación. Interviene en la educación, construyen representaciones de los otros. Guillermo, Cristian Rojas quiere hablar. Por favor, Cristian. Bueno, un aporte, otra película que también se podría citar acá, y dice relación con lo que hablaban ustedes de que a veces se pueden crear una realidad falsa a las personas para evitar a lo mejor un sufrimiento. Y se me vino a la mente lo que es la película La vida es bella, en donde para no traumar una situación de un niño de su infancia, el papá inventa toda una historia primero para salvar al niño, salvarse él, y no provocarle un recuerdo negativo al menor. Entonces, me impacta esa situación que ustedes señalan, en el sentido de que también se puede inducir a una persona a pensar o a tener un recuerdo que en este caso es falso, porque el fin último o el bien superior era de mantener un buen recuerdo o no traumar al menor, al niño en este caso. Gracias, Cristian. Yo quiero, a riesgo de demanda, a riesgo que me odien a partir de esta noche, a mí no me gusta La vida es bella.
No me gusta porque creo que pienso en el niño grande, pienso en el niño grande, en cuando se dé cuenta que todo fue una farsa. Pienso si el amor del papá va a ser suficiente para hacerle entender el horror que vivió, el cuento del papá. Hay otra historia que se llama 423 colores, de una niña ciega que vive en Siria, en la guerra de Siria. Y los padres le inventan una historia de dragones, de gigantes, de enanos, de fuentes, de no sé qué. Y yo decía, pero niña, mientras te están contando la historia está muriendo gente. Entonces, me parece a mí, me lo pregunto, y por eso digo que arriesgo demanda, me pregunto si es la manera, si no hay una subestimación también de la infancia en esta construcción del recuerdo. Insisto, el recuerdo puede ser lo más amoroso del mundo. La intención puede ser hermosa. Pero claro, es una mirada paternalista. Sí, Francisca, perdón. Francisca, sí. Perdón. Vamos, Francisca. ¿Francisca? Tiene que desilenciarse, Francisca. Sí, estaba el micrófono abierto. Francisca. Francisca, volvemos contigo al tiro. Mientras Diego sí, Ana. ¿Sí? Ana dice, existen distintos tipos de memoria, histórica, emotiva, episódica, entre otras. Considero que es relevante detenerse en la construcción de los relatos y las convergencias o disputas discursivas e interpretativas. Totalmente de acuerdo, Ana, y yo creo que esa discusión que tú planteas es el meollo de la cuestión. En una ficcionalización, cualquiera sea la razón, convergen distintos discursos, sí. Y esa convergencia de discursos a veces puede ser contradictoria, a veces puede ser oportunista, acomodaticia. Y lo más interesante, y por eso decía que mantengan esta mirada en formas de volver a casa, a veces nos tiene que hacer pensar si es o no así, qué discursos están convergiendo. Piensen en Volver a Casa cuando converge el discurso del narrador con el discurso de sus padres. El discurso del narrador, la ficcionalización de su amiga con su amiga real, que sigue siendo ficcional para nosotros. Entonces, evidentemente, en una ficcionalización literaria convergen distintos discursos. Vamos a volver ahí. Muchas gracias, Ana. ¿Tenemos más comentarios? Luis Guerra dice, memoria es recordar y el olvido puede considerarse como el anverso o el reverso de un mismo proceso. El olvido consiste en la diferencia entre lo que se retiene y lo que aprendió, y aunque no puede medirse en forma directa, no puede ser considerado como una simple pérdida, sino como el resultado de procesos activos. Es doloroso, Luis, es doloroso, y vamos a mirar este otro ejemplo acá que viene, la otra perspectiva, y es la memoria dañada. Ya, perdón por el nombre, a lo mejor fui poco delicado. A veces la literatura también narra, ficcionaliza, lo hace poético, la pérdida de la memoria. Y hablo de la pérdida de la memoria no como la pérdida anterior, con algo que había que luchar y recuperar, sino que la pérdida gradual de la memoria por distintos motivos. Por Alzheimer. Sí, por Alzheimer, por accidentes. Entonces, esa pérdida de memoria, el aprender a vivir olvidando, el aprender a vivir volviendo a vivir, es un proceso muy heavy. Muy heavy, o sea, a ver, miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes. Quiero detenerme en una infantil que se llama Mi abuela ya no es la de antes. Esta es una historia, un libro álbum muy bonito, que aborda la historia de una niña que cuenta que su abuela ya no es la de antes, porque olvida, porque no la reconoce, porque cambia, porque le cuenta historias que no existieron, o habla de personajes que no conoció la niña. El olvido es un proceso muy heavy. Entonces, acá hay hartos comentarios, pero quiero que piensen en esta memoria dañada. Quiero que piensen en el trauma que a veces genera experiencias, como la tortura que señalan ustedes u otras, que hacen que tu memoria bloquee, que cambie y que se dañe. A ver, dañarse está como marcado de una forma negativa, pero yo, cuando planteamos esta clasificación, quiero pensarlo más bien como en la pérdida. O para quizás complementar lo que decía Luis, es que es la pérdida, no sé, podemos discutirlo más.
el daño a veces puede regenerarse, sí, y a veces no. Y lo interesante es eso, que a veces no se puede regenerar y no puede ser reemplazado y hay que aprender a vivir con ello. Y hay que aprender a inventarse la memoria, y hay que aprender. Y ahí me pregunto yo de nuevo, ¿será necesario inventarle un discurso como en La Bella Bella? Y yo creo que no. Yo creo que hay que intentar volver a que sienta lo que sintió, a que recuerde lo que recordaba, y también ayudarle a vivir con esta pérdida de memoria nomás. Es súper complejo. Miren, acá tienen algunas portadas y películas que vamos a comentar, cada si las puedes mencionar. Las portadas del libro la portada del libro es Flores para Algernon y la película es Siempre Alice. Por Siempre Alice, sí. Por Siempre Alice. A ver, piensen en Flores para Algernon. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo ha escuchado? Flores para Algernon. Es un cuento clásico de ciencia ficción sobre un chiquillo que, lo voy a describir como está escrito en el cuento, ¿eh? No son palabras mías, que tiene poca inteligencia. Y entonces un día una institución le ofrece un tratamiento para que su inteligencia crezca a límites inmensos. Bueno, y el hombre efectivamente crece en su inteligencia, se vuelve superdotado, lo recuerda todo potente, pero el tratamiento falla. Y entonces vemos cómo poco a poco se va invirtiendo este proceso. Y se va invirtiendo y uno lo ve en el lenguaje, lo ve en lo que dice, en lo que hace, en lo que ya no hace. Entonces es un proceso que está muy bien escrito, muy bien planteada esta pérdida de memoria. Preguntas, comentarios, Diego, chat, ¿cómo anda? Cecilia dice, por trauma, por ejemplo, algunas personas que sufrieron tortura no recuerdan esos episodios. Algunas personas no lo recuerdan. Perdona, Diego. No, dale. Algunas personas no lo recuerdan y otros luchan por no olvidarlo. U otros luchan porque otros los conozcan. La memoria es un proceso muy heavy. Y sobre todo implica unas relaciones con otros, porque ¿cómo le muestras tú a otro lo importante que es un recuerdo para ti? ¿Cómo otro te puede mostrar a ti que estás bloqueando un proceso de tu memoria? ¿Cómo puedes invitar a otro a compartir un recuerdo que para ti es súper valioso, aunque no entiendas lo valioso que es para ti? En fin, Diego, más cosas del chat. Nacho Hall dice, algunas películas donde dentro del argumento existen recuerdos implantados y da, por ejemplo, Blade Runner de 1982, Moon del 2009, Dark City del 98, Total Recall del 90, Trans del 2013 y The Island del 2005. ¿Hay alguna de esas que te gustaría comentar, Ignacio? Como que tú sientas que es especialmente relevante que los demás también conozcamos, recomendárnosla. Me encantan estos clubes porque uno al final se va con montones de recomendaciones, entonces si la quiere recomendar así como con un poco más de datos, quizás alguien también la quiere ver. Blade Runner, ¿sí? Bueno, yo creo que es un gran clásico de la literatura también de ciencia ficción. No sé si lo querés contar tú, Nacho, quizás te estoy quitando la palabra, perdóname. Nacho, ¿querés escribir? ¿Lo quieres decir o lo digo yo? Bueno, mientras él se lo piensa, es una persona que, no sé si es la misma, por eso te preguntaba, pero está basado en Sueñan los androides con ovejas electrónicas, y aquí tenemos una sociedad en la que la mitad de las personas son humanos y las otras son androides. Entonces la memoria está también muy cambiada, los recuerdos están cambiados, la humanidad está imitada en los androides. Y entonces ahí se imitan los recuerdos, se imita la memoria. Diego, ¿hay algo en el chat? Sí, Oscar Ábalos quiere hablar. Oscar. Sí, de las recomendaciones, creo que una película que no fue muy comercial, pero que el tema es muy bueno, es Dark City. Y en esa película habla de que les implantaban los recuerdos y cada noche a cada persona le daban una nueva personalidad. Entonces siempre era de noche, nunca era de día, y las personas iban cambiando de vida. Cada vez les iban inyectando nuevos recuerdos, y la estética de la película es muy similar a Matrix, y creo que pasó medio desapercibida, no la vieron, pero si tienen oportunidad de verla es muy recomendable. Creo que sí deja pensando bastante.
Súper, súper, súper. Mantengamos esta lógica de irnos recomendando cosas. ¿Ya? Gran recomendación, coincido también. Muy bien. Entonces, estas miradas de memoria probablemente nos van a cubrir la infinidad de métodos a través de los cuales la literatura ha propuesto dar cuenta de la construcción de la memoria, de la pérdida de la memoria, del intercambio, en fin, lo que quieran, ¿no? Pero claramente aquí hay algo que mirar, y es que el recuerdo, el olvido, la memoria y la escritura están fuertemente marcadas en nuestra vida. Y nuevamente pienso en Memento. Piensen que él se escribe en el cuerpo para recordar. Y vuelvo a la idea inicial de la memoria del cuerpo. Nuestro cuerpo también es memoria. Nuestro cuerpo también contiene, y no solo como literalmente, sino que lo que sentimos, lo que hemos olido, lo que hemos tocado, lo que hemos gustado. Y ese proceso aparece en la literatura y se vuelve confiable, desconfiable, y la idea es que le demos una vuelta. Entonces, la propuesta ahora es la siguiente. Vamos a hacer 3 grupos y vamos a conversar un poco respecto de formas de volver a casa. ¿Cómo aplica esta conversación que hemos tenido respecto de la memoria? ¿Cómo aplica en esta obra? ¿Cómo se aborda el tema de la memoria, el tema del olvido, de la convergencia de discursos que decía Ana, en formas de volver a casa? Vamos a hacer 3 grupos. Catalina, ¿estás por ahí? Sí, estoy creando los grupos. 3 grupos. Les pido que, antes de que haga la división, Catalina, decirles que vamos a tener unos minutitos para conversar, elijan un vocero, van a acompañarlos en sus grupos, Salvador en un grupo, Diego en el otro, Patricio en el otro, son 3 grupos. Vamos a tener este proceso de conversación y luego volvemos a una puesta en común respecto de formas de volver a casa. ¿Ya? Acepten la invitación que les va a hacer Catalina para partir a ir a un grupo y luego ya conversamos. ¿Me dan unos segunditos? En eso estamos, tranquilidad. Entonces, también otro comentario. Si dentro del grupo hay una persona que necesita el lenguaje de señas, lengua de señas, intérprete nos pide ayuda en Zoom y inmediatamente Cristóbal va a ir a ese grupo para apoyar el proceso con la persona con discapacidad visual, o sea, perdón, auditiva. ¿Ya? ¿Cómo vas, Catalina? Bien, déjenme, es que necesito sacar aquí. Pero nosotros no aceptamos nomás. Tú solo mándanos a todos a 3 grupos y los que nos tenemos que quedar aquí nos quedamos. Ya. Vamos. Ya deberían aparecerle las invitaciones. Acepten las invitaciones y nos vemos en un ratito. Hola, los vemos volver. Ya están todos, ¿verdad? Sí. Bueno, esperamos que el trabajo en grupo haya sido interesante, entretenido, productivo. Esperamos que hayan podido conocerse un poco más. Aprovecho de dar el dato administrativo de que si quieren formar parte de nuestro WhatsApp, que todavía no se abre, pueden escribirnos al correo que les vamos a poner en el chat luego y nos pueden enviar su WhatsApp de modo que sepamos bien quiénes quieren participar y quiénes no, para que vayamos abriéndolo y ya tengamos espacio para conversar semanalmente y mandarnos recomendaciones y libros, de modo que mantengamos firme el vínculo del club. Bien, comencemos, ¿les parece bien? A ver, grupo número 1, ¿cómo estuvo la conversación? Cuéntenos un poco, ¿qué tal? ¿Quién estuvo en el grupo 1 de los chiquillos de BPD? Yo no sé, ¿qué grupo estuve? Salvador. Entonces, Patricio estuvo en el 1. Patricio, empecemos contigo. Guillermo, yo estuve en el número 3 con... Ya. Ya. Sí, Salvador el 1. Salvador el 1. No, Diego, tú estuviste en el 1. No. Ya. No, Diego estuvo en el 2. Perdón. Salvador Ya, estuvo ok. en el 1. Salvador. Ya, Salvador. Salvador, la vamos. tercera es Aranza. Muy bien, Aranza, ¿cómo estuvo la conversación? Estuvo súper impactante porque en todas las
los integrantes del grupo les generó una sensación, unas personas pudieron refrescar su memoria, otros pudimos aportar o intentar empatizar y hacer un contraste con lo que pasó el pasado 18 de octubre, y otras personas también sugirieron otro tipo de literatura, o sea, les recordaba las etapas en su vida, como volver a casa. Generó varias sensaciones al interior del grupo. ¿Ya? ¿Cómo fue esa? Nos cuentas que muchos refrescaron su memoria y que otros también suscribieron a otra literatura. ¿Cómo estuvo eso, esa conversación con formas de volver a casa? A ver si alguien quiere apoyar a la Aranza y comentar con ella. ¿Cómo estuvo eso? Cuéntenos. Bueno, muchos hablaban en un comienzo, y varios coincidimos en el tema de lo impactante que fue ese periodo histórico de Chile desde el punto de vista de un niño. De qué manera uno puede llegar a plantear la inocencia de un niño con una crueldad que se vive. También comentaban los demás compañeros respecto a quién era la persona que andaba vigilando, o situaciones que pasaban al interior del barrio, o cómo ir corriendo de la mano del papá esquivando las lacrimógenas, que es algo que también se ha ido repitiendo ahora. Ha generado mucho impacto, sobre todo en recordar cosas que uno creía olvidadas. Inevitablemente se cae en una mirada cíclica. Parece ser que algo de eso del ciclo hubiera. Súper, muchas gracias, Aranza. A ver si alguien más de tu grupo nos quiere contar un poco también. A veces nuestros recuerdos son nuestra casa, y a veces podemos volver, a veces no queremos volver. Y esa mirada que dices tú de la infancia, de esa inocencia, es retomada en otros libros también. En nuestro carrusel de memoria, por ejemplo, hay 2 libros que son de literatura infantil y que están narrados por niños, Clandestino y Chocolate, ambos en BPD, los pueden pedir. Y Clandestino particularmente narra esta experiencia que tú señalas de la vigilancia, de cómo muchas veces los niños también fueron objeto, sin saberlo, de otros que les pedían vigilar. Entonces, ese proceso de vigilancia que ustedes hablan es súper notable, y que también uno lo puede extrapolar al tema de la memoria. A veces la gente escribe para vigilar que no se olvide lo que se puede olvidar. Me acuerdo de la cantata de Santa María, ¿cómo empieza? ¿Alguien sabe cómo empieza, no? Señoras y señores, venimos a contar, ¿cierto?, aquello que la historia no quiere recordar. Entonces, muchas veces a veces se toman esos roles. Gracias, Aranza. ¿Algo más que comentar de tu grupo? ¿Alguien que quiera apoyarte, quizás? Sí. ¿Me escuchan? Escuchamos perfecto, y no importa que se crucen, uno primero y el otro después, vamos. En relación a leer otro libro que tiene que ver con la memoria, dentro de los que la biblioteca ofrecía, yo leí Matilde, de Carola Martínez. También usa la niñez, la edad de una niña de 8 años, vivir dentro de una familia interrumpida por los hechos sucedidos. Es tan lindo, es tan... el relato está tan bien entregado que su padre, así mismo como conversábamos, su mamá intenta mostrarle otra vida más suave, pero hay una tía que sí se atreve a contarle la verdad a esta niña. Y esta niña entonces comienza a vivir su año, porque tiene 8 años y a los 9 años vivió muchas experiencias dolorosas en su familia. A los 9 años va al exilio junto con su madre. Vuelve cuando tiene 19 y se encuentra con su abuela que la había criado. Hermosísimo. Qué loco eso. Muchas gracias por la recomendación, y qué potente ese proceso de encuentro generacional. Yo creo que uno de los procesos más interesantes también es cuando uno se hace parte de su historia con los abuelos, con las abuelas. Los que tienen la suerte de tenerlos con ustedes aún, creo que ese es un proceso bello que a veces es doloroso, pero también a veces muy reconstituyente de nuestra propia identidad. Muchísimas gracias. Teníamos a otra persona del grupo 1 que quería comentar. Sí, tengo el micrófono, sí. Ya, sí, bueno, pues. Espérame, ¿tu nombre? Gabriel. Gabriel, bueno. Sí.
Bueno, a mí en particular, cuando leí el libro, me trajo demasiados recuerdos a la mente. Yo tengo 44 años, tenía 9 años para el año del terremoto y recuerdo claramente haber estado afuera con los vecinos y todo el tema y arrancando y todo eso. Y también me hace enfrentarme a algunas cosas que uno tiene bloqueadas en la mente y que por lo menos en mi caso personal se abrieron con el tema del 18 de octubre. Yo no tenía conciencia del miedo que me producen los helicópteros cuando pasan de noche cerca de la casa. Fue cuando empezaron a pasar, yo vivo frente a la escuela de aviación acá en el bosque, y cuando empezaron a pasar los helicópteros de noche, tuve miedo. Y tuve mucho miedo, o sea, realmente ahí reflejaba todo un trauma oculto de la infancia, todo un trauma oculto. Para mí eso fue el sentir de que la situación era muy dura, que no estaba bien y que estaban pasando cosas malas nuevamente, porque había este ruido de helicóptero, o sea, porque en cualquier momento podía ponerse bravo y podíamos volver a ver limitada nuestra capacidad de expresión. Y eso a mí, en lo personal, me producía más miedo eso que el hecho de ir a la marcha, que ir a un lugar, el sentir el helicóptero nocturno. Y el libro igual me trajo esos recuerdos. Muchas gracias, Gabriel. Yo creo que esto de la memoria auditiva y que el cuerpo recuerda es impresionante. Impresionante. Y yo creo que las personas ciegas también lo estamos viviendo de un modo bien especial. El 18 de octubre lo vivimos. El estar en las marchas, el sentir los sonidos. A veces uno no sabía lo que estaba pasando, y los gritos, los ruidos, y tantas cosas que ocurrían. Y cómo uno va construyendo su vida y construyendo su memoria para lo que viene. Es impresionante cómo va marcándose la memoria por los sentidos también. Y pensaba yo en este comienzo y final circular de formas de volver a casa. Comienza con un terremoto y termina con un terremoto. Y da esta idea un poco circular de la memoria nuevamente, de los recuerdos como lugar donde volver, entre otras interpretaciones que uno le puede dar evidentemente. Vamos con el grupo número 2. Muchas gracias, Gabriel, y grupo número 1. A ver, ¿cómo anda la cosa por el grupo 2? El grupo número 2 estuvo aquí conformado por Pili, Carolina, Ana e Ignacio, y estuvo bastante interesante la conversación que se dio ahí, y nuestra vocera es Ana. Hola, Ana, te escuchamos. Hola. Sí, mira, como comentarios preliminares, por lo menos respecto a mis compañeros, yo me explayé un poco más, pero ya justificaré por qué. Bueno, Pili señaló que teníamos que tomar en cuenta como elemento preliminar la complejidad de elaborar una novela, lo que significa escribir una novela, que eso ya, digamos, supone a un abordaje de género, supone ciertas reglas, elementos particulares que evidentemente no tienen otros estilos y no tienen otros tipos de manifestaciones. Eso como punto 1 respecto a temas netamente formales. Otra cosa que otra compañera mencionó, que es Carolina, que ella le había llamado poderosamente la atención la perspectiva de la infancia. O sea, la idea de que un niño estuviese hablando de sus recuerdos, y a ella le pareció sumamente conmovedor y enternecedor ese punto, a pesar de que sabemos que Formas de volver a casa no es solamente la reconstrucción de una memoria infantil, sino que tiene otro tipo de componentes, pero ella colocó su énfasis ahí. Ana, ahora, perdona, ¿sí? Disculpa que te interrumpa. Quiero que nos detengamos un poquito aquí. Sí. Piensen en el niño y niña como narrador. Esto, insisto yo, no es una decisión casual. No es casual que se escoja una niña y un niño como narradores, porque esto supone también ciertas concepciones que se tienen de niños y niñas. En Los días del arco iris, por ejemplo, de Antonio Skármeta, el mismo proceso es narrado por jóvenes que estaban saliendo de cuarto medio. Fíjense cómo el quiénes somos, si somos niños, si somos jóvenes, si somos adultos, también marcan infinitamente los procesos por los que estamos viviendo cuando el proceso histórico aparece. Y por último, quiero que recuerden un libro que se llama Al sur de la Alameda. No sé si lo conocen, que habla sobre las movilizaciones estudiantiles, y ahí tenemos dos miradas, la de los jóvenes y la de una abuela. Entonces esto es muy loco, porque el quien narra no es inocente. Y cuando el autor toma la figura de la infancia, se ofrecen además una complejidad literaria que es mayor, y es
cuán verosímil va a ser el discurso que yo voy a darle al niño. ¿El niño o la niña va a hablar como niño? ¿Va a pensar como niño? ¿O más bien va a ser un niño con el discurso de un adulto? ¿Me explico? Ese es un ejercicio sumamente complejo al escribir. Perdona, Ana, discúlpame. Dale No, nomás. para nada, me parecen bien las acotaciones. Siguiendo tu idea y tomando en cuenta el segundo punto, como aclaró el autor, no es precisamente un niño el que está hablando, sino que es un adulto que recobra, digamos, realiza un trabajo de operación o de ejercicio de memoria con ese niño, pero no es solo eso, digamos. A mí lo que me interesa del texto de Alejandro Zambra, y que era lo que planteaba en nuestra conversación, es que es un texto evidentemente por niveles. Eso ya se observa desde el título. Son formas de volver a casa. Es decir, son estrategias ficcionales, estrategias discursivas, estrategias narrativas, para lograr aproximarse a un hecho, o incluso a varios hechos, porque en realidad es la narración de un niño, la narración de un adulto, las complejidades de un escritor, vidas cotidianas, subtramas, subtemas dentro del mismo texto. Pero a mí lo que me interesa es que primero es la idea de que hay un trabajo con los tiempos. Yo mencionaba que había una suerte de arco narrativo entre el terremoto de 1985 y el terremoto del 2010, se produce un arco temporal, porque esos dos hechos sí efectivamente ocurrieron. En el fondo hay un anclaje realista e histórico en el texto. Dentro de la ficción hay anclajes realistas y constatables, digamos. Entonces me parece que ahí hay un punto. El otro punto es el aspecto autobiográfico del mismo texto. Eso quiere decir que podemos rastrear elementos de la biografía del escritor dentro de la propia novela, más los elementos que el escritor, a partir de su estrategia narrativa y de su entelequia llamada narrador, construye para contarnos también distintos tipos de circunstancias. Y también ahí, digamos, se van uniendo elementos temporales que lo tocan a él como Alejandro Zambra, y también las posibilidades de construir personajes que rodean la figura del autor. Otra cosa que me parece interesante en estas capas, digamos, de realidad y de ficción, es que él construye intercalaciones, y esas intercalaciones tienen que ver con el posicionamiento de una voz narrativa que está entre la afirmación y la duda. ¿Cuánto cuento, cuánto no cuento? ¿Cómo filtro, cómo no filtro? ¿Cuánto le comento a los personajes? ¿Cuánto ignoro a los personajes? ¿Cuánto te voy a contar a ti como lector, lectora, y cuánto no? O sea, de alguna manera, un elemento decisivo respecto a la construcción de la ficción que tiene que ver con cuánta claridad o opacidad voy a manejar esta ficción. Por lo tanto, cómo de alguna manera yo también voy a condicionar, voy a propiciar o voy a manejar tu interpretación, o al contrario, van a surgir en el fondo otro tipo de asociaciones. Eso también es otro elemento interesante, porque el texto, sin quererlo, aunque el autor siempre nos dijo que él se resistía a esas categorías, pero el texto en sí mismo maneja mucho entramado teórico, de la construcción del narrador, de la construcción de una novela, de las formas de relatar, del relato dentro del relato, de cómo se maneja la memoria histórica, de cómo se maneja de manera más compleja la diégesis, o sea, la manera de construir un texto narrativo. Entonces eso también es importante. Incluso cuánto sería documento, cuánto sería testimonio, cuánto es narración o ficción, y cuánto es recuerdo, eso también es difuso, o sea, se le puede, digamos, preguntar al mismo texto. Otra cosa que me parece interesante es la idea que ya hemos abordado, digamos, en esta sesión, es la idea de la memoria en sí, el recuerdo. ¿Cuán fiable es el recuerdo? Así como tú mencionabas respecto a la verosimilitud, ¿podemos reconstruir realmente un recuerdo? O sea, de alguna manera el recuerdo siempre va a ser inexacto. Es un fragmento inexacto, una operación de reconstrucción, por lo tanto, ¿cuán verosímil es? ¿Cuán fiable es? ¿Está manipulado? ¿Cuán manipulado está? ¿Por la subjetividad? ¿Por elementos externos? O sea, también en el fondo interrogar a la memoria e interrogar al recuerdo, porque también en el fondo nosotros sabemos que existe una interrogación también a las memorias. ¿Qué memorias son las legitimadas y cuáles memorias no? Y eso también el texto lo toca. Entonces me parece que las formas de volver a casa, más o menos haciendo una síntesis, no son solamente las formas o las estrategias del escritor Alejandro Zambra para construir una novela, sino que es rodear al autor también. Como las formas de rodear también a Alejandro Zambra, porque hay elementos biográficos
que son sumamente distinguibles y que están ahí, que son elementos de la vida de Alejandro Zambra, que están dentro del texto, y que se aprecian además en todo su cuerpo de obra, y que están puestos ahí. Entonces, a mí me parece que están ahí esos detalles en términos formales y en términos interpretativos desperdigados, y creo que hacia allá, digamos, podría ir la interpretación grupal en términos más generales. Potentísimo, potentísimo. Muchas gracias por la reflexión que han tenido. Me hacen mucho sentido muchas cosas. Estas formas de volver a casa, esta desconfianza en el artificio, porque finalmente, y esto es lo que yo más rescato, es un artificio. Y hay una frase muy linda en el libro que dice, dice que el escribir una novela es un saqueo de la memoria. Qué fuerte la frase, qué brígido de decir, pero fuerte la frase, porque eso nos da muchos elementos de los que ustedes mismos han señalado, sí mismas. Muchas gracias, excelente. Grupo número 3. Gracias, Guillermo. Nuestro grupo estuvo formado por Cecilia Barrientos, Cristian Rojas, Oscar Ábalos, Nacho Haller y Francisca. Y nuestra vocera es Cecilia Barrientos. Hola. Hola, Cecilia, Hola. vamos. Yo lo primero que tengo que quiero hacer es felicitar a Ana por el tremendo aporte que nos hace a todos con esa secas clase de literatura, de análisis. Excelente. Muchas gracias. Les puedo compartir que entre nosotros habíamos algunos que habíamos leído el libro y otros que no lo habíamos leído. Entonces, lo que hicimos fue hacer como un diálogo de ir contando más o menos cómo era el libro para hacer partícipe a los compañeros y las compañeras que no lo habían leído. Y en ese diálogo fuimos mostrando también nuestras impresiones. Yo, capaz que se me olvide algo, la memoria, a propósito, ahí me ayudan. Pero el elemento de cómo utilizar, claro, evidentemente episodios históricos, por un lado los terremotos que comienzan y terminan la historia, digamos, y por otro lado el episodio de la dictadura chilena, que como decía alguien delante, obviamente marcó nuestra generación, pero sobre todo, bueno, esto no lo conversamos, yo lo leí en algún lado a propósito de Zambra, que él habla de la literatura de los hijos, que a mí me parece tan interesante ese concepto de cómo la gente más adulta, obviamente no todos, pero como generación como que se apropian de la historia, fueron los que defendieron, los que estuvieron combatiendo, los exiliados, etcétera, y los de 50, 45 para abajo eran los hijos. Entonces, libros como este, lo que hacen es, diría yo, relevar esa perspectiva, destacarla. Tal vez muchos de nosotros, los que tenemos menos de 48, 50, 45, nos dijeron, cállate, no opines, porque tú eras muy chico, o ¿qué sabías tú? Y eso aparece en el libro. A mí eso me parece muy evocador, muy, como decía alguien bien, muy evocador de la historia de una misma en ese periodo de vida. En la descripción que hacíamos, contamos, como destacamos harto la relación que el protagonista tiene con Claudia, y cómo se entrecruzan dos mundos que en aquella época coexistieron. El mundo militante, protagónico, con este papá viviendo en la clandestinidad, aislado de su familia, sacrificando el amor de su familia por la causa política, y una familia aparentemente de clase media, media baja, que vivía bajo el dogma de trabaja para salir adelante, y que entre que desconoció las violaciones a los derechos humanos porque no le tocó de cerca o no la quiso conocer, y lo que se describe en
obra es que desde de esa familia emerge el protagonista, pero luego hace una transformación y hay un proceso de individuación que también es como bien interesante y es como yo diría que un momento de mucha tensión y muy excelente, que es cuando él vuelve a casa con Claudia y confronta a su padre tan distinto, tan distante a él mismo, y con una rabia allí latente. Y lo otro que analizábamos también es esta relación con Claudia, que se sustentaba en base a los recuerdos, pues al recuerdo de lo que habían sido cuando niños, y lo que vivían al reencontrarse como adultos, que en el fondo estaba sustentado en el recuerdo de lo que habían sido como niños, entonces no tenía mayor asidero, profundidad que eso. Como que prueban la relación, la degustan y hasta ahí no más llega. Más o menos eso fue lo que conversamos. Capaz que se me quedan un montón de cosas afuera. No más que agregar a lo que decía Cecilia, que también estuvo en el grupo, de que el análisis que hicimos es que este personaje principal, Claudia, y otros personajes tenían también una historia diferente, recuerdos diferentes, respecto de una historia de estos años, el 85, y lo que fue posteriormente al año 85. Y en definitiva, y circunscribiéndonos a la relación de Claudia con este personaje principal, es que también a lo mejor uno de los elementos que llevó a la ruptura o a no perseverar en la relación amorosa siendo adulto, también porque ambos habían tenido una percepción diferente de la historia de aquellos tiempos, y en definitiva tenían recuerdos que no eran comunes. O sea, lo que en definitiva la historia común de ambos era a lo mejor elementos muy sutiles, muy poco profundos para haber sostenido una relación ya como pareja en lo futuro. Y en definitiva se demuestra que aquí los recuerdos para ambos eran diferentes, muy diferentes. Muchísimas gracias a los tres grupos, ha sido muy interesante, pero estamos muy pasados en la hora. Quiero agradecerles mucho, contarles varias cosas. Primero, recordarles que, por favor, los que quieran y las que quieran formar parte del WhatsApp, escríbanos a nuestro correo. Por otro lado, contarles que la próxima semana no vamos a tener club, vamos a hacer un pequeño receso, solo una semana. Así que esa semana aprovechen de invitar a sus compañeros, a sus familiares, a sus amigos, amigas, y atentas a las redes sociales, atentos porque les vamos a estar contando algunas cosas, y decirles también que la próxima semana, es decir, la próxima sesión, vamos a comenzar con un nuevo libro. Ya no se los vamos a decir ahora porque vamos a lanzar un book trailer para que lo conozcan y se animen. Y entonces la idea es que volvamos renovadísimos. ¿Qué jueves es el subsiguiente? ¿Alguien tiene calendario que nos pueda dar la fecha? Jueves 9 de julio. Jueves 9 de julio volvemos entonces con toda la energía, con todo el power. Quiero agradecerles a cada uno, ha sido buenísimo. Volveremos recargados, recargados, y avanzaremos en este nuevo camino con un nuevo libro. Muchas gracias por todo, cuídense muchísimo, ánimo con sus familias, con su gente, en estos tiempos difíciles, valor, energía, cariño para ustedes, para todos, para todas. Muchas gracias, igualmente para todos. Gracias. Chao. Hasta pronto, amigos, hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Atentos a las redes sociales de Biblioteca Pública Digital, que vamos a estar compartiendo cositas. Ya. Chao. Hasta el jueves 9. Hasta el jueves 9.